Hola a todos. En este ejercicio vamos a ver cómo haciendo uso de la herramienta Microsoft Excel se puede resolver un problema y se puede realizar una tabla de amortización para un esquema o para un problema que implica abono constante a capital. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado. Dice así: una empresa del sector metalmecánico decide hacer un préstamo a un banco por un valor de 95 millones para cancelarlo en 5 años mediante cuotas fijas trimestrales con una tasa de interés del 1,2% efectivo mensual durante el plazo. Al cabo del tercer año, decide refinanciar la deuda inicialmente pactada de tal forma que pague la deuda restante mediante el sistema de abono constante de capital e intereses sobre saldos, pero capitalizando en forma bimestral y conservando el plazo original. Hallar para la séptima cuota el componente de interés y capital después de refinanciar la deuda. Y aquí tenemos la respuesta a la que debemos llegar. Entonces vamos a ver cómo se hace el procedimiento haciendo uso de Microsoft Excel para encontrar este interrogante. Luego de leer en el enunciado, es importante que hagamos una clasificación de lo que llamaríamos el plan 1 o el plan inicial que se pactó con el banco y el plan 2 que consiste el plan o la nueva refinanciación de la deuda. Entonces, podemos sacar la información para cada caso. En el primer caso, entonces, estamos hablando de una deuda de 95 millones, ¿cierto? Que es lo que la empresa metalmecánica necesita de recursos para sus proyectos. Se está teniendo en cuenta un plazo de 5 años. Los pagos, como el enunciado lo indica, van a ser cuotas fijas, pero trimestrales, ¿cierto? Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuántos trimestres se encuentran en 5 años para así saber cuántas cuotas debo de calcular? Claramente, como en un año hay un trimestre, hay 4 trimestres, entonces en 5 años vamos a tener 20 trimestres. La tasa de interés que presta el banco para este monto es del 1,2% efectivo mensual. Entonces, para el plan 1 debemos hacer la tabla de amortización, la cual consiste entonces en los pagos trimestrales. Dichos pagos van a ser uniformes. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer la columna de periodos de acuerdo a la cantidad de cuotas que debemos pagar. En este caso, como son 5 años y son pagos trimestrales, serían 20 periodos. Luego de eso, debemos hacer el cálculo del valor de la cuota. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la tasa que tenemos es una tasa efectiva mensual. Y por principio debemos saber que la tasa de interés debe ser coherente con los periodos. Es decir, si estamos hablando de trimestres, entonces la tasa de interés también debe ser trimestral. Por tal razón, es necesario hacer la conversión de la tasa, hacer una conversión del 1,2% efectiva mensual a efectiva trimestral. Para realizarlo es muy sencillo, simplemente debemos de tomar la tasa, sumarle 1, elevarla a la 3 y restarle 1 al final. Así tendremos una tasa equivalente del 3,64% efectiva trimestral. Para el plan 2, que va a consistir en pagos bimestrales, vamos a requerir de una cuota efectiva bimestral, la cual se calcula tomando la tasa, elevándola al cuadrado y restándole 1, lo cual nos da una tasa del 2,41% efectiva bimestral. Bueno, entonces, para que hagamos la tabla de amortización, debemos entonces hacer lo siguiente. Primero, debemos calcularla. Para calcular la cuota, podemos usar la fórmula pago, la cual ya está predeterminada en Excel. Esta fórmula nos va a pedir la tasa de interés. La tasa de interés, en este caso, que es la del 1,2% efectiva mensual, como los pagos son trimestrales, sería del 3,64%. Luego de eso, nos va a pedir los números de periodos. En este caso, estamos hablando de 20 cuotas. Luego de eso, el valor actual, que sería el monto de la deuda, que es de 95 millones de pesos.
y cierro paréntesis. Esto nos da un valor de 6.771.311 pesos. Como la cuota es constante, es uniforme durante esos 20 periodos, entonces lo que debemos hacer es simplemente decir que la cuota 2 va a ser igual a la cuota. Y de esta manera podemos desplegar hasta el periodo 20 para que tengamos todas las cuotas uniformes que requiere este plan de financiación. Luego vamos a mirar la columna de saldos. La columna de saldos la vamos a hacer de manera muy sencilla, ya que en el momento cero tenemos el valor de la obligación, es un valor de 95 millones. Luego de eso vamos a hacer el cálculo de los intereses para cada periodo, el cual lo vamos a formular teniendo en cuenta el saldo del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés del 3,64% efectiva trimestral. Es importante poder fijar en este caso la tasa de interés para que no se nos cambie al momento de hacer el despliegue de la celda. Bueno, aquí ya podemos, una vez calculados los intereses, podemos hacer el despliegue. Lógicamente nos va a quedar celdas en cero porque todavía no hemos hecho el cálculo de los saldos en cada periodo. Para el capital, vamos a tener entonces que va a ser el valor de la cuota menos los intereses. 700.000 pesos aproximadamente, 3.400.000 se pagan en intereses y 3.300.000 es lo que se va como abono a capital, lo cual se va a descontar del saldo anterior para conocer el saldo de la deuda al final de cada periodo. De esta manera, ya como tenemos programado cómo se calcula el abono a capital, lo podemos desplegar para todos los periodos. De igual forma, como el saldo ya lo tenemos formulado y siempre va a ser el saldo anterior menos el abono a capital, también lo podemos desplegar hasta el final del periodo. Revisamos al final de la tabla de amortización y es muy importante verificar que realmente nos esté dando un valor igual a 0. ¿Cómo sucede en este caso? De esta manera hemos completado la tabla de amortización para el plan inicial de financiación de este problema. Sin embargo, aún nos falta mitad del ejercicio. La segunda mitad del ejercicio consiste en un plan 2, ¿cierto? Un plan 2 que inicia a partir de la finalización del tercer año. Recordemos lo que dice el enunciado. El enunciado dice, al cabo del tercer año, se desea refinanciar la deuda inicialmente pactada, de tal forma que se pague la deuda restante mediante el sistema de abono constante a capital. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la segunda tabla de amortización. Debemos primero tomar cuál va a ser el saldo para el segundo plan. Y el saldo para el segundo plan, pues va a ser el saldo que yo tengo en el plan inicial, pero al final del tercer año. ¿Cuál lo puedo tomar de la primera tabla realizada justo cuando se termina el tercer año? Recordemos que los periodos de la primera tabla se hicieron bajo pagos trimestrales. Entonces, para yo saber en qué momento se termina el tercer año, pues debo preguntarme cuántos trimestres hay en 3 años, ¿cierto? Lo cual significa que hay 12 trimestres. Entonces, si me voy al periodo 12, que se encuentra en este rango, lo que debo hacer es simplemente tomar el saldo en ese momento y ese saldo se va a convertir en mi saldo del periodo 0 para el segundo plan. Del segundo plan, ¿qué debemos recordar? Primero, que es un plan con abono constante a capital. Vamos a meterlo aquí para que no se nos olvide. Es un abono constante a capital. Segundo, los pagos son realizados de manera bimensual y el plazo va a ser el tiempo que me hace falta cumplir de acuerdo al tiempo inicialmente pactado. El tiempo inicialmente pactado fue de 5 años. Como ya en este momento el saldo lo tomamos al final del tercer año, nos queda todavía 2 años para pagar ese valor. Como las cuotas van a ser bimensuales, es decir, cada 2 meses, significa que en esos 2 años voy a hacer el total de 12 cuotas bimensuales. Entonces, por eso debemos hacer una tabla de amortización para 12 periodos. Entonces, el siguiente paso, como el plan
como el plan es un plan de abono constante a capital, debemos calcular cuál va a ser el valor de ese abono en cada periodo. ¿Cuál se calcula de la siguiente manera? Debemos tomar el saldo y dividirlo sobre la cantidad de periodos que vamos a trabajar en el plan. En este caso estamos hablando de 12 periodos. Entonces vamos a hacer la división de ese saldo sobre los 12 periodos. Eso nos da un valor de 3.855.702 pesos. Como es un valor constante que vamos a hacer de abono a capital, entonces en cada periodo va a ser el mismo valor. Simplemente decimos que el valor para el periodo 2 va a ser igual al del periodo 1. Y así sucesivamente lo podemos desplegar hasta llegar al periodo 0, al periodo 12. El saldo se va a calcular de la misma forma como lo hemos hecho en el plan 1. Entonces se tiene que es el saldo anterior menos el abono constante a capital de dicho periodo, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos formulado, entonces lo podemos desplegar y lógicamente en el último periodo nos va a dar un monto igual a 0. Ya estamos en la recta final del ejercicio. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta simplemente calcular cuántos intereses se generan cada periodo y por último calcularemos el valor de la cuota para cada periodo. Recordemos entonces que los intereses van a ser el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés. La tasa de interés del plan 2 es una tasa de interés efectiva bimensual, es decir, en este caso, 2,41%. No nos olvidemos de fijar la celda haciendo uso de la función F4. De esta manera lo podemos desplegar y tendremos el cálculo de los intereses que se generan en cada periodo, el cual es un valor decreciente, dado que los saldos también van disminuyendo cada periodo. Ya para finalizar, lo que tenemos que hacer es calcular la cuota, la cual va a ser un monto de equivalente a los intereses más el abono a capital. Esto nos da el valor de la cuota. Esta cuota, como podrán ver, también va a ser una cuota decreciente, dado que los intereses van disminuyendo y el otro componente de la cuota es un abono constante a capital. De esta manera podemos desplegar y tendremos el valor de todas las cuotas del periodo. De esta manera hemos finalizado la construcción de la tabla. Ahora recordemos cuál era la pregunta que nos hacía el problema. Dice, hallar para la séptima cuota el componente de interés y capital después de refinanciar la deuda. Es decir, en el plan 2, para la séptima cuota de ese plan, cuál es el valor de intereses y cuál es el valor de capital. Entonces, primero veamos en dónde está ubicada la séptima cuota. La séptima cuota se encuentra ubicada en este periodo de la tabla de amortización. Entonces, lo primero que vamos a identificar es que efectivamente el capital pues se ha trabajado de manera constante, ¿cierto? Eso lo vamos a señalar de color azul para que veamos que ha sido un componente constante. Y aquí en el periodo, en la séptima cuota, vamos a ver de cuánto ha sido el valor en ese momento, el cual es de 3.855.702. Verificamos la respuesta y nos da exactamente ese valor. Y luego vamos a ver el componente de interés, que de acuerdo a la tabla es de 558.552. Y de acuerdo al enunciado, pues también es de 558.552,47. Como en la tabla no estamos mostrando los decimales, pues no se ve el decimal de 47. Pero si nos vamos a la opción de mostrar más decimales, ahí veremos que nos da el valor exacto. De esta manera hemos finalizado el problema. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido. Recuerden que pueden dejar también sus comentarios para cualquier duda o inquietud que quieran hacer. Muchas gracias.